Voy a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Manuel Muñoz Bellerín, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Eh, yo soy Cecilia Peraza Sanginés. Como saben, estoy a cargo de este seminario de investigación participativa basada en la vinculación universitaria con la comunidad. Decimos en nuestro proyecto a través de prácticas artísticas y aprendizaje servicio para el cuidado del territorio. Entonces, este seminario Vincularte, hemos llamado, ha tenido en este semestre, vamos por nuestra quinta sesión y la última sesión teórica de seminario para empezar a partir de que termine el semestre y durante el verano, el trabajo más práctico. Vamos a empezar a hacer ya reuniones de trabajo en el equipo, pero queríamos compartir ciertas bases. Entonces, en la primera sesión, pues se compartió el proyecto, en la segunda sesión las bases del consorcio Knowledge for Change, la cátedra UNESCO en la que participamos de investigación participativa basada en comunidad y la propuesta de metodologías desde ese lugar. Y la sesión anterior, la doctora Selene Aldana de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que también nos acompaña el día de hoy, hizo una exposición sobre el trabajo de María Cristina Salazar, la primera persona titulada como socióloga en Colombia, y su trabajo de investigación, su propuesta en relación con la investigación, acción participativa y el trabajo con niñeces. Y hoy vamos a escuchar la propuesta de investigación basada en arte aplicada a las ciencias sociales. Entonces, les voy a presentar a Manuel, que es profesor contratado doctor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde desarrolla una trayectoria investigadora que intersecta entre las ciencias sociales, los derechos humanos y las artes desde el trabajo social, ¿no? Su trabajo se ha centrado especialmente en el teatro aplicado como herramienta de intervención e investigación social. Entre sus publicaciones destacan trabajos en revistas académicas eh, y donde explora experiencias de activismo y creación colectiva teatral con personas en situación de sinhogarismo en Sevilla a lo largo de más de una década. Y me gustaría compartir que precisamente conocí a Manuel impartiendo un proceso de creación colectiva teatral en el año 2023 en Tepic, Nayarit, y desde entonces trabajamos juntos siempre que podemos, siempre que se deja, siempre que su agenda se lo permite, y trabajamos conjuntamente en la co-creación de la red de prácticas artísticas y ciencias sociales que también nos acompañan hoy, y el doctor Carlos Vázquez, que ha sido también artífice de esta red y el trabajo aquí. El trabajo de Manuel por la corporalidad ha sido un ámbito central de estudio, tanto en las ciencias sociales como en las artes plásticas, y eso le ha llevado a desarrollar investigaciones sobre las potencialidades de la pedagogía del cuerpo. Ha trabajado en contextos universitarios de Perú, Ecuador, Colombia, además de España, México, explorando de forma interdisciplinar las técnicas corporales como herramientas de conocimiento, y considero que es una figura clave en la formación especializada en investigación basada en artes. Actualmente codirige, corrígeme si me equivoco, Manuel, el diploma de especialización en investigación basada en artes aplicadas a las ciencias sociales en contextos de vulnerabilidad de la UPO, donde imparte también módulos sobre los fundamentos epistemológicos y metodológicos de esta aproximación investigadora. Así que hoy Manuel nos presenta una propuesta de investigación basada en artes, y me hace muchísima ilusión también pensar cómo vamos a poder aplicar todo esto en los próximos años que nos quedan de proyecto en las comunidades con las que trabajamos. Así que, sin más, te doy la palabra, Manuel, y voy a compartir la presentación y tú me vas diciendo cómo la vamos pasando. Sí, si te Sí. parece, Cecilia, la voy pasando yo para que tú no tengas que ocuparte, ¿no? ¿Te parece? ¿Sí Yo pudiste puedo compartir? hacerlo. Si te parece, yo voy manejando la presentación para que tú no te preocupes. ¿Pero la Bueno, compartes tú? ¿Sí pudiste compartirla? no, no Por lo eso sé, te la creo que tengo no. que manejar yo. Tú Es me que, vas diciendo, no te preocupes, vale, 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 que la vale. tengo yo Bueno, acá.
Lo siento, no he No te descubierto preocupes. cómo compartirlo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Cecilia y por esta invitación. Y bueno, sí, estamos ahí investigando desde hace tiempo, tanto en mi universidad como participando también en el Centro de Estudios Sociales, en la Universidad de Coimbra, con laboratorios, talleres, cursos que giran en torno a este concepto, pero que es un concepto paraguas desde mi punto de vista, no es un concepto, es un concepto, para empezar, anglosajón, pero que nosotros y nosotras hemos intentado llevar, aterrizar un poco, un poco mucho a la intervención social y a la investigación social, ¿no? Entonces, el título es bastante amplio y sí es cierto que, si puedes pasar, Cecilia, vamos a ver el índice. En el índice vais a ver que fundamentalmente vamos a ver pues cómo las prácticas artísticas y las ciencias sociales, por qué esta conjunción entre prácticas artísticas y ciencias sociales. Y para eso creo que es importante basarme en unos fundamentos filosóficos y en un marco teórico. Después, en segundo lugar, vamos a ver en qué consiste no la investigación basada en arte, que es un concepto, pues como yo he dicho antes, un concepto paraguas que comprende y atiende a diferentes estilos o diferentes metodologías como el teatro aplicado, los métodos audiovisuales, la ortografía, el photo voice, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que nosotros nos vamos a llevar eso al terreno de las ciencias sociales contrahegemónicas, en este caso, en contextos de vulnerabilidad y de resistencia, y a la investigación social. Y por último, sí, aterrizando más, es decir, el planteamiento del es desde ese paraguas aterrizar ya concretamente de manera más práctica en lo que denomino corporeidad creativa y yo realmente también lo pongo en diálogo con el concepto de experiencia estética, ¿no? Y después yo creo que es importante e interesante que ustedes hablen, que ustedes pregunten, que creemos un debate y que podamos discutir y debatir sobre estos contenidos y sobre todo es muy importante que esto no se quede en una conceptualización teórica, sino que todo esto que quiero exponer desde la distancia, pues lo podamos llevar si es posible, a vuestros contextos de investigación o de intervención en lo social. Concretamente, ahora pues acabo de venir de Coimbra y cada vez somos más conscientes de que esto, bueno, tiene que partir de la práctica y después de la práctica lo llevamos a la teoría, ¿no? Aquí, pues, evidentemente por la distancia y por los medios en los que estamos tecnológicos que no son muy afines a la corporeidad creativa y a las artes escénicas, pues lo vamos a hacer de manera tradicional, que es partir de la teoría y vamos a ver si después pues, ponemos un poquito algunos ejemplos que puedan ser significativos de cómo esto lo estamos desarrollando tanto en el ámbito académico como en el ámbito social, a través de colectivos sociales como lo estamos desarrollando desde también un planteamiento que tiene que ver mucho con la investigación, acción participativa, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el primer apartado, que es las prácticas artísticas y ciencias sociales desde el fundamento filosófico y desde ese planteamiento, si puedes pasar, Cecilia, la siguiente página. Es un planteamiento que vamos a partir desde un concepto de complejidad, desde el concepto de complejidad de Edgar Morin, es decir, para nosotros es importante fundamentar filosóficamente y epistemológicamente esto que estamos trayendo a compartir, porque tiene un porqué epistemológico, filosófico y también histórico. Entonces, bueno, partimos de una fundamentación filosófica y fundamentalmente desde un planteamiento que hace diferentes autores, Wallerstein, lo ha hecho Boaventura de Sousa Santos durante mucho tiempo, pero también lo ha hecho Falborda, es decir, lo ha hecho muchos autores y de una manera más clara para mí lo ha hecho Edgar Morin con este concepto de democracia cognitiva, es decir, que partimos de la relevancia de una democracia cognitiva y eso es un concepto que trasciende un planteamiento hegemónico de las ciencias sociales como saber único, exclusivo y hegemónico y por tanto
se tiene que acercar a los conocimientos y los saberes populares y de las comunidades con las que trabajamos, ¿no? En eso consiste la democracia cognitiva, inclusive desde un planteamiento de investigación, acción participativa, la democracia cognitiva tiene que ver con que los conocimientos no son verticales y no parten del saber a priori científico, académico, sino que es un saber que está abierto a un vacío que debe ser completado y debe ser incorporado a través de los saberes y los conocimientos de la gente, de las personas, de la comunidad o del colectivo con el que estamos trabajando. En eso consiste el concepto de democracia cognitiva que da Morin y con el que estamos de acuerdo y que nos sirve de un fundamento tanto filosófico, ontológico como epistemológico para eh, respaldar esto que traemos. Entonces, bueno, es un concepto también de ciencias sociales que evidentemente está en constante evolución, que está en constante proceso de transformación, que no es un bloque compacto donde se basa en los saberes ya tradicionales, comprobados, corroborados, sino que es un saber que está en constante evolución. Seguimos a la siguiente página y para eso pues también nos basamos ya hablamos de investigación basada en arte y aplicada a las ciencias sociales, que es un concepto que nosotros manejamos, porque el concepto básico anglosajón es investigación basada en arte, aunque ahora vamos a ver que sí ha habido ahí experiencias de, por ejemplo, la ciencia de la educación, desde de Eisner, que es fundamental, Elio Eisner, que es fundamental, el que definió de esta manera esta metodología o este paradigma, como lo queramos llamar, ¿no? Este paraguas. Entonces, bueno, desde ese concepto, que no es un concepto nuevo, ya en el siglo XVIII y aquí en Europa, Vico ya le planteaba esto de la ciencia nueva. ¿Qué es la ciencia nueva? Pues la ciencia nueva tiene que ver un poco con la transdisciplinaridad que después el propio Edgar Morin o Nicolescu plantearon como un paradigma, como una transdisciplina que va mucho más allá de las propias ciencias, que se expande hacia un conocimiento donde está lo sensitivo, donde está el sentipensar bordiano, donde está la sensibilidad, donde está la poética, donde está también incluso la intuición, cosas que para la ciencia son muy contradictorias, ¿no? Entonces, esto no es un planteamiento nuevo, sino que a lo largo de la historia ha habido acercamientos a un desarrollo o a una perspectiva de la ciencia, en este caso de las ciencias sociales, que no se quedaran en su espacio acomodaticio científico tradicional lógico. Entonces, bueno, la transdisciplinaridad es un diálogo entre dos o más disciplinas y en este caso, pues, la transdisciplinaridad, en nuestro caso, desde las ciencias sociales o desde la investigación social y con las artes, con las prácticas artísticas. Hay una definición de Nicolescu que a mí me resulta muy importante, muy interesante, las diferentes definiciones que tiene Nicolescu sobre la transdisciplinaridad, y es que es una vía donde se resuenan las potencialidades del ser. Esto tiene que ver, en cierta manera, con todo el concepto de capacidades de Martha Nussbaum y es muy interesante porque esas potencialidades del ser, en este caso del ser en contextos de vulnerabilidad, pues a nosotros nos agarramos a este concepto porque efectivamente comprobamos que esas potencialidades del ser otro están ahí y nosotros no las estamos descubriendo, simplemente que están ahí. Otra cosa es que la historia, la política, la cultura permita que esas potencialidades se desarrollen y se visibilicen, pero eso está ahí. Entonces, también traemos a colación lo que Joseph Beuys, mucho antes que Boal, ya hablaba de que todo hombre o toda mujer, en este caso también hombre y mujer, o todo ser humano es un artista. Eso ya lo decía Joseph Beuys con su concepto de arte expandido, donde además incorporaba disciplinas como la ecología, las ciencias ambientales, la educación, la política, la economía, etcétera, etcétera. Pasamos la página. Y aquí hay un enfoque cultural que es muy importante, porque claro, dice Joseph Beuys, todo ser humano es potencialmente una. Nicolescu habla de las potencialidades del ser humano desde ese concepto de transdisciplina. Morin habla de la democracia cognitiva y todo esto engloba y aterriza en un planteamiento que la propia UNESCO, a pesar de que sea una institución para mí hegemónica y contradictoria, pero la propia UNESCO plantea
que la importancia de la diversidad cultural, de ese patrimonio común de la humanidad cultural y, claro, esto hay que analizarlo desde dos polos opuestos. No son dos polos opuestos, pero sí son dos paradigmas diferentes, ¿no? El concepto de cultura y democracia, o en este caso el concepto de democracia cultural y democratización cultural. Son dos paradigmas que pueden ser complementarios en ciertos momentos. Ha sido, pero la democracia cultural es un planteamiento de perspectiva horizontal del arte, eso que decía Bewis, todo ser humano es potencialmente un ser artista, lo que después ya dijo Boal en los años finales de los 80 o mediados de los 80, eso que decía que, bueno, todos podemos ser actores o todos somos actrices. Pues eso tiene que ver un poco con ese concepto de democracia cultural, que es la horizontalidad de la cultura, pero no desde un planteamiento de que yo como artista, como actor, pues enseño a la gente a hacer teatro. No es un planteamiento, yo tengo las técnicas, tengo una formación, pero esa formación tiene que estar desde un planteamiento freiriano a la disposición, al aprendizaje de la gente para que se lo apropie y con esas técnicas ellos puedan desarrollar sus potencialidades del ser o sus capacidades creativas. Ese es el planteamiento de la democracia cultural, que es un concepto marxista frente al concepto de democratización cultural, que es un concepto más universal, donde es arte para todos y todas, y para eso pues hay un mercado, hay unas redes y hay unos artistas, hay una especialización, hay una élite que es la de los artistas y donde evidentemente son los que saben hacer arte y ese arte pues se puede expandir, se puede mostrar, abrir a todos los campos de los colectivos y de las comunidades. Hay experiencia en mi país, concretamente, históricamente hubo en la transición con la democracia, después de la dictadura, hubo un proceso de democratización cultural que a mí me afectó como artista precisamente porque era eso, ¿no? Era el generar, a partir del gobierno socialista, era generar todo, que expandir la cultura, el cine, el teatro, las artes escénicas, las artes de calle, expandir toda la cultura en los barrios, las comunidades, para que las comunidades vieran que hay cultura. Eso desde mi punto de vista es contradictoria con lo que estamos planteando precisamente desde la democracia cultural, que es un concepto anarquista, que es la función social del arte, es decir, la función social del arte ácrata anarquista desde Proudhon en los 1800, aproximadamente 1890, pues lo que está planteando es que el arte ya está dentro de las comunidades de los colectivos, lo que hay que darle son los medios de producción para que las comunidades, el pueblo haga arte a su manera también, no solo desde la manera especializada, desde la élite. Ese es el planteamiento de la democracia cultural. Y esto es muy importante que me detenga aquí porque ese concepto va a entroncar y va a enlazar al planteamiento que tenemos aquí de corporeidad creativa y sobre todo desde un planteamiento de creación colectiva teatral, desde la experiencia colombiana que pude investigar para mi tesis doctoral, que pude investigar también in situ a través de Teatro La Candelaria o a través de compañeros queridos como Coco Vadillo. Entonces, este concepto de democracia cultural después va a tener un diálogo muy horizontal y muy complementario con la creación colectiva teatral en ciertos contextos y en ciertos ámbitos, por supuesto, y va a tener mucho que ver con esto que hablamos de la corporeidad creativa, que es esto. Después lo vamos a explicar, ¿no? Pasamos, si quieres, la siguiente página. Bueno, y aquí traigo algunos conceptos sobre esto de metodologías creativas, investigación basada en arte, todo esto con la ciencia social. Hay conceptos como muy importantes, muy relevantes, como Helen Cara, la australiana, que lo que dice es que los métodos creativos se consideran como una manera efectiva de abordar cuestiones cada vez más complejas en la ciencia social o en la investigación social. La holandesa Wenda van der Waal, que dice que lo que permite esta metodología dentro de la ciencia social es crear un conocimiento multifacético, no solo unívoco. McNiff plantea también que el uso de las artes sirve para una exploración de los problemas sociales, eso es una evidencia y lo vamos a ver a lo largo de todo el conversatorio. O un Johnny Saldaña, antropólogo puertorriqueño, que lo que plantea es que el uso de las artes es una manera también de representarse y de representarse a partir de conflictos o de cuestiones planteadas por parte de los participantes. Pasamos la página. Por tanto,
paso ya al marco teórico, ¿no? Que ya de alguna manera lo previo también, lo anterior, pues estaba hablando de Proudhon, estaba hablando de Dewey, estoy hablando de democracia cultural, entonces ya tiene que ver con el marco teórico, pero aterrizando un poco más o avanzando un poco más, planteamos las prácticas artísticas y creemos que pueden ser calificadas como investigación social, sobre todo cuando tiene un propósito de ampliar nuestro conocimiento, un conocimiento que, como hemos dicho al principio, desde el planteamiento de Edgar Morin, es siempre muy limitado, sobre todo porque el tiempo pasa, los contextos históricos nos van marcando unos nuevos espacios de comprensión, de entendimiento de ciertos fenómenos sociales cada vez más complejos. Y por tanto, desde ese planteamiento, la ciencia lo que tiene que hacer es acercarse a esos fenómenos desde una perspectiva humilde, desde mi punto de vista, y desde una perspectiva cercana, por supuesto, pero desde la humildad de que el conocimiento no está en las academias, ni en las universidades, o están, pero de una manera eh, eh, incompleta, sin ese conocimiento que es el de las realidades sociales situadas, ¿no? Entonces, bueno, el planteamiento que hacemos desde las prácticas artísticas es esa ampliación del conocimiento y desde, sobre todo, lo que aporta la práctica artística, que da un enfoque innovador. ¿Y cuál es ese enfoque? Pues la creatividad, perspectivas multifacéticas, como decía antes Wanda van der Waal, etcétera, etcétera, ¿no? He querido traer un autor muy relevante, sobre todo en el mundo anglosajón y europeo, internacional, profesor holandés que ha estudiado mucho sobre el tema de la investigación artística y la investigación científica, y que él plantea, lo traigo para cuestionarlo porque no, es muy importante su estudio, lo que él plantea, pero no estoy de acuerdo con su planteamiento, porque hace un planteamiento muy divergente, ¿no? Muy opositor, muy protagonista-antagonista con respecto al tema de esto que traemos nosotros, que es la transdisciplina. Él no parte de esa transdisciplina. Entonces él plantea, pero sí lo traigo a colación porque él plantea como tres dimensiones o hace tres preguntas para contrarrestar, para contradecir esas dos caras, ¿no? La investigación artística y la científica. Yo, por mi parte, voy a utilizar esos tres cuestionamientos que él hace, pero para demostrar que precisamente, más que diverger, lo que hace es conjuntar. Entonces, él habla de la pregunta o la dimensión ontológica, epistemológica y metodológica, ¿no? Seguimos la página. Entonces, la propuesta epistemológica es una propuesta que nos permite fundamentalmente demostrar que a lo largo de las ciencias sociales ha habido experiencias ya concretas, no tenemos mucho tiempo, pero me voy a tener en algunas de ellas, que ya donde ha habido un acercamiento real y contrastado, no solo subliminal o indirecto, no se miraban de reojo, sino que había un encuentro directo entre diferentes manifestaciones o estilos artísticos o prácticas artísticas y diferentes disciplinas o áreas de esa disciplina, ¿no? Y el caso más claro y más, para mí, más importante, bueno, para mí desde luego más que marca un punto de partida es, como he dicho antes, el movimiento ácrata, la cultura anarquista, el movimiento anarquista, desde una concepción cultural. Esto lo explica muy bien, de manera muy desarrollada, Martín Barbero en su libro Los medios y las mediaciones, profesor de la Universidad de Cali. Él plantea ya esto de una manera mucho más extensa y mucho más interesante de lo que voy a hacer yo, pero lo que hace el movimiento anarquista es plantear el concepto de la función social del arte, del que antes he hablado, y sobre todo Proudhon, en su libro El principio del arte y su finalidad social, lo que plantea es esa horizontalidad, es decir, no es el arte elitista el que genera cultura, sino que es la propia cultura popular la que está generando un conocimiento y en su cotidianidad. Entonces, la experiencia del movimiento ágrada parte de la revolución industrial, parte del movimiento obrero, anarquista en este caso, y utilizan el teatro, en este caso, por ejemplo, que es mi especialidad, pues utilizan el teatro como una manera de hacer pedagogía, en este caso política, pero también educativa, cultural, social,
los movimientos obreros, por ejemplo, en Cataluña, más que en Andalucía, por ejemplo, pues hay todo un desarrollo histórico, epistemológico sobre esto. Ellos inventan el concepto que está ahora muy de moda, que está muy actualizado, que es el de teatro social, que a veces se confunde porque el concepto de teatro social es anarquista, es del 1898, y además lo que plantea el teatro social es es realizar teatro, realizar dramaturgia a partir de las experiencias de hambre, de desigualdad, de opresión que están teniendo los obreros y obreras, en este caso Cataluña, donde ha sido más desarrollado el teatro social. Por tanto, el anarquismo es un primer inicio epistemológico de que no hay divergencia, no tiene por qué ser divergente la ciencia social y las prácticas artísticas. Pero claro, a mí me afecta mucho en mi investigación, la tesis sobre todo. Estudié detenidamente a Jane Addams, y Jane Addams en los años 30 en el centro social Woolhouse en Chicago, atendiendo a la población inmigrante había una inmigración muy potente en Chicago en los años 30 con todo el tema de la industrialización procedente de la Europa del Este y sobre todo con población afrodescendiente que ya estaba desde los tiempos de la esclavitud allí en Chicago. Pues ella lo que plantea es el desarrollo de prácticas artísticas en la Hull House como un elemento de transmisión de conocimiento de la población. Entonces, no es que las trabajadoras sociales aprendieran a hacer teatro y hicieran teatro con los afrodescendientes o con las mujeres de la Europa del Este. Lo que planteaba era que estas mujeres o esta población afrodescendiente les contara a las trabajadoras sociales cuáles eran sus experiencias culturales, cómo se cantaba la nana, cómo se bailaba, cuáles eran sus bailes, sus rituales, cuáles eran sus vestidos, cómo hacían sus vestidos. Entonces, todo eso permitía un acercamiento, un diálogo muy cercano entre el trabajo social y esa otra edad, ¿no? Que estaba ahí bien marcada en los años 30 en Chicago. Pero fíjense, ella lo que hace es que utiliza el arte como un medio para ese acercamiento, para ese nivel de comprensión, de consenso dialógico que dirá Habermas después en 2 o 3 décadas posteriormente. Y evidentemente hay un autor que a mí yo también lo he estudiado en profundidad, pero que me nos llevaría ahora a hablar de él, porque es muy interesante y creo que todo lo que ha generado Bertolt Brecht tiene que ver mucho con lo que después se ha hablado de incluso creación colectiva teatral desde mi punto de vista, con lo que se ha hablado de teatro del oprimido. Sí, Brecht para mí es una fuente fundamental de lo que después se va a desarrollar en las teatralidades y cómo la teatralidad puede ser tiene una dimensión pedagógica de enorme trascendencia a través, pues como he dicho, de la creación colectiva teatral, del teatro social, del teatro del oprimido, el teatro comunitario, etcétera, etcétera. Brecht, para sintetizar, lo que plantea ya en los años 30, fundamentalmente hasta que muere en el 59, lo que plantea es el teatro sociológico, ¿no? Las Lehrstücks, que son piezas didácticas, donde lo que plantea es hacer dramaturgia. Bueno, esto yo sí lo pude ver, ya no estaba Brecht, evidentemente, pues estoy hablando del año 2001, pero sí en el Berlin Ensemble, cuando estuve en una estancia, pues sí comprobé y pude estudiar cómo ellos hacen dramaturgias, hacían, pues, sobre todo cuando estaba Brecht, ya después los años después de la caída del muro ya se desvirtuó todo, pero ves lo que planteaba hacer unas dramaturgias a partir. Entonces, un ejemplo, creo que me contaban, era como Brecht se iba a la fábrica, invitaba a los obreros y obreras a que vinieran al Berlin Ensemble y allí se hacía una serie de sesiones donde se construía una especie de dramaturgias colectivas a partir de las problemáticas y de los conflictos que planteaba los operarios en la fábrica. Esto es un ejemplo que empieza a utilizar en la Europa del Este, en el Berlin Ensemble, a partir de finales de los 40 y 50, cuando se tiene que volver, cuando los expulsan de Estados Unidos y cuando funda el Berlin Ensemble. Entonces, todo esto es un ejemplo claro de lo que después se va a generar con el teatro comunitario, incluso con lo que después gente como Barba
de esto del teatro antropológico, etcétera, etcétera, ¿no? O del tercer teatro, más que el teatro antropológico, hablemos del tercer teatro que plantea Barba, que lo que hace es, bueno, pues hacer teatro en las cárceles, lo que plantea hacer teatro en las comunidades, estoy hablando de los años 70, se va a la Amazonía, entonces esto ya también lo hace el Living Theater, que es también un grupo anarquista, pero esto ya Brett lo está ya planteando en los años 40. Pasamos la página. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay una serie de experiencias de acercamiento a lo largo de todo el siglo XX, desde la psiquiatría, desde la sociología o el interaccionismo simbólico con Erving Goffman, desde la antropología, sobre todo la antropología cultural, con Víctor Turner o Richard Schessner, que no está ahí el nombre, que es un poco el que empieza a desarrollar lo que se llama las teorías de la performance en los años 60, etcétera, etcétera. ¿Pasamos? Y bueno, ya después, en los años 70, se empieza a plantear incluso el giro narrativo, ¿no? Entonces, planteamiento de una investigación que se salga de las normas habituales, de los códigos científicos tradicionales y empieza a plantear unas investigaciones que tienen que ver más con una búsqueda de la creatividad. Y ahí hay un autor muy importante que es Norman Tenzin, ¿no? Entonces, ahí se desarrolla también eso que se ha llamado tanto de una manera tan reiterada, narrativo, que lo que se plantea es, bueno, el giro narrativo parte también de textos como el de Dewey, el arte como experiencia, o de Brunner, eh, desde el planteamiento de la cultura, con la cultura que es transversal, que está en el diálogo, que está en la narrativa. Vamos a hablar de narrativa, porque todos estos son conceptos que son muy complementarios, que entran en una red de diálogo muy potente y muy enriquecedor con todo este tipo de planteamientos. Seguimos. Y bueno, ahí hay más desarrollo, ya hay autores como Sabine Baden y Winnie, eso está un error, no es mayor, es Winnie Penny, que lo que plantean ya así empiezan a hacer un acercamiento a la ciencia social y de las artes o de las prácticas artísticas. Finlay es muy interesante porque Finlay le da un matiz y él plantea las prácticas artísticas de un planteamiento donde abordar lo interpersonal, lo político, lo emocional, las habilidades relacionales y marca ya una tendencia tensional, ¿no? Tensiona qué roles se están produciendo entre el investigador y el investigado, esto que después en ciencias sociales, sobre todo contrahegemónica y a partir, bueno, no solo a partir de Falborda, pero la sociología crítica colombiana de Borda, en este sentido, Falborda es muy importante, ¿no? Para cuestionar estos roles a veces marcados desde un estatus de poder, que eso también ya lo habló mucho Foucault, donde lo disciplinario científico, pues es el estatus de poder y el conocimiento per se frente a los saberes populares o indígenas o decoloniales. ¿Pasamos? Y bueno, antes lo he citado a Elio Heiner, que es el que crea el concepto anglosajón de Arts-Based Research, que es pues, investigación basada en arte, en castellano, y que, bueno, es un concepto paraguas desde mi punto de vista, aunque él es profesor de ciencia de la educación y él lo desarrolla mucho en la educación, pero que sí nos sirve después para ampliar ese concepto de investigación basada en arte a otros espacios disciplinarios que no tienen que ver solo con la ciencia de la educación, que tiene que ver con la antropología o con, en mi caso, con el trabajo social o la educación social. Y después, bueno, también más contemporáneamente está figuras muy importantes desde mi punto de vista de la antropología, como es Johnny Saldaña, que es un antropólogo, creo que es de la Universidad de Nueva York, que es puertorriqueño, donde él, bueno, pues desarrolla los etnodramas, que son representaciones de las experiencias de los participantes y que esas experiencias sirven como un medio de conocimiento también complementario para las teorías sociales o para la investigación que se está desarrollando con ciertos colectivos, personas o comunidades. Y todo esto tiene, pues, también una correlación muy directa con, pues lo hemos dicho antes, con el teatro antropológico de Eugenio Barba, con el teatro El oprimido de Augusto Boal, con la performance de Chesner, etcétera, etcétera. La segunda pregunta que hace, o la segunda dimensión que plantea Bordov
en la Universidad de Ámsterdam, con el planteamiento de esa divergencia que él hace entre la ciencia, la investigación artística y la científica, con la que no estamos de acuerdo. Él hace una pregunta ontológica y, bueno, en ese sentido, pues yo considero que ambas investigaciones parten de hipótesis y preguntas de investigación. Aquí tenemos a gente como Carlos Vázquez que nos puede hablar de esto. Es decir, que yo soy actor y yo en la construcción de un personaje yo tenía que partir de preguntas de investigación. ¿Por qué, cómo, cuándo, dónde mi personaje? ¿Por qué de dónde viene mi personaje? ¿Por qué mi personaje se convierte así de esta manera o de otra manera cuando está en otro espacio? Esto ya lo estudiaba además Erving Goffman a partir del estudio teatral. Y incluso filósofos nuestros como Aranguren, ¿no? Esa diferenciación de máscaras, ¿no? Y de roles. Bueno, estos son conceptos, y de espacios escénicos, ¿no? Estos son conceptos muy dramatúrgicos, muy teatrales. Pues esto se lo trae la sociología, la antropología, para también plantear estas preguntas de investigación. Entonces, esa diferenciación, esa divergencia tan opositante entre lo que es la investigación artística y la investigación científica no es así. Entonces, bueno, yo creo que tanto un ámbito como otro parten de hipótesis, de preguntas de investigación, que se centran en un conflicto, en un problema no resuelto, en una duda no despejada, como puede ser la otredad en el caso del existencialismo o desde la inmigración, y lo ha hecho Bernard Marie Cortés en textos dramáticos muy interesantes, como lo ha hecho Manuel Levinas desde la filosofía, o lo hace un antropólogo cultural desde los estudios culturales, de los estudios culturales ingleses, como Stuart Hall, o lo hace Adichie, la autora afroamericana, en sus textos narrativos, ¿no? Entonces, bueno, después Bordeaux plantea que la investigación artística se centra en productos artísticos y procesos productivos. Bueno, sí, es cierto, pero también la investigación artística tiene que ver con unos procesos, igual que la investigación científica, que son procesos donde hay unas dimensiones relacionales que responden a unas relaciones de poder, sí o no. Yo vengo del teatro de los años 80, 85, 82, cuando empecé, y bueno, el, el, el planteamiento metodológico, pedagógico planteado en las compañías teatrales independientes en este caso, pero también las más importantes, no solo las independientes, las más oficiales, tenía que ver con un rol totalmente directivo, vertical, donde mi director me decía lo que yo tenía que hacer, me dejaba ciertos espacios de creatividad. Bueno, estaría bueno, pero ciertamente se marcaba un paradigma muy, desde mi punto de vista, muy directivo, ¿no? Muy del señor director, la señora directora, que era la que sabía, ¿no? Y este planteamiento pues tiene que ver también con unas prácticas relacionales, es decir, por contra hay otras experiencias de creación artística, creativa, que se marcan unas relaciones que son horizontales, que tienen muy en cuenta los cuidados y cómo nos relacionamos, cómo hablamos, cómo marcamos las pautas, ¿no? Y esto, bueno, hay experiencias muy interesantes como la que yo medio pude observar en Teatro La Candelaria, donde ciertamente, claro, el maestro García tenía una capacidad por su rol dentro del grupo, donde al final él tomaba unas decisiones, sobre todo cuando no había, cuando esa horizontalidad eh, parcelada, pero muy complementaria, cuando esa horizontalidad entraba en riesgo de paralización. Entonces, claro, ahí sí requiere una figura consensuada de que diga, no, mire usted, esto es así o esto es así, porque tenemos que seguir avanzando, porque yo creo así, o vamos a ensayo error, pero soy yo el que lo digo. Eso es diferente, pero son prácticas relacionales que son muy diferenciadas desde mi punto de vista. Entonces, yo lo que vengo a decir, que me estoy enrollando demasiado con este tema, es que sí, que tanto la investigación artística como la científica nos centramos mucho en el producto. Un artículo, en el caso de la investigación científica, unos resultados académicos, en el caso de la investigación artística, una obra de arte, pero el planteamiento es que el proceso, es más importante el proceso que el producto, sobre todo si el producto no tiene en cuenta los medios y los procesos relacionales. Y hay obras de teatro que yo he podido participar donde realmente eran auténticas torturas, ¿no?
y otras obras de teatro donde he podido participar, donde realmente se cuidaba mucho la relación y la mirada y cómo hablábamos y cómo compartíamos, ¿no? Ciertos saberes o ciertas técnicas. Eso es lo que venimos a decir. Y eso precisamente entronca mucho, bueno, pues en el 2012 la Unión Europea planteó en este informe, ¿no? Pues la importancia de superar esa desigual relación de poder entre investigadores e investigados. Bueno, o entre actores y directores, o entre directores de tesis y alumno de tesis, ¿no? Como estamos en el ámbito académico. Pues eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? No podemos defender un planteamiento epistemológico, político, centrado en una investigación. Pasa mucho con la investigación-acción participativa. La investigación participativa se nos llena mucho la boca con la investigación participativa en el ámbito académico y después vemos que la práctica bueno, pues no es tan así a nivel ético, ¿no? Entonces la ética aquí es muy importante. La investigación acción participativa tiene unas pautas, unos principios que hay que respetar y creo que eso es importante y esos principios éticos son muy importantes en ciertos modelos y ciertos enfoques. Hay otros que son más hegemónicos, más, más directivos, que, bueno, que funcionan así, desde la especialidad y desde los conocimientos de arriba abajo. En este caso, los conocimientos, esa superación que plantea la Unión Europea o la Comisión Europea, bueno, hay que estudiarlo a ver cómo si eso se queda en la palabra o se queda también en unas prácticas relacionales. Pasamos la página, por favor. Entonces, esa pregunta ontológica nos lleva a esto que pongo ahí en negrita, que son las potencialidades creativas en la investigación. Y esas potencialidades creativas no creamos que es fácil en ciertos ámbitos, áreas disciplinarios o en ciertos grupos de investigación o en ciertos departamentos, pues es difícil porque la creatividad nos conduce a un mundo de imaginación, de intuiciones, de exploración imaginaria, de movimiento. ¿No? Hay un autor que a mí me gustó mucho, que es Bergson, ¿no? Francés del siglo pasado. Bergson hablaba mucho y de manera muy polémica. Bueno, después de Bergson ya vino Merleau-Ponty, pero Bergson ya hablaba en el siglo XIX y el principio del XX, ya hablaba de la importancia del movimiento y que el movimiento, él lo decía desde el ámbito filosófico y desde la sociología naciente, pero te lo trae un poco al terreno después de la corporeidad creativa y de la creatividad desde el cuerpo. Entonces él decía un poco que el movimiento, un cuerpo en movimiento, pero en un tiempo y en un espacio, no es lo mismo aquí el salón de mi casa, si salgo al parque que tengo ahí al lado, o sea, y ese mismo movimiento tiene un entorno y tiene un aire y aunque sea la misma intencionalidad. En todo esto tiene que ver mucho con esto que se habla del contexto situado, ¿no? Entonces, esas potencialidades creativas en la investigación están muy abiertas a ciertos factores que a veces las ciencias sociales no contemplan y no quieren contemplar desde un planteamiento político hegemónico. Entonces, hablamos de la conjunción del sentir y pensar, fordiano, el sentir y pensar fordiano, en la acción y la comprensión, en la corporeidad y la estética, que después voy a hablar, y en la vivencia de espacios y tiempos dentro de un proceso de aprendizaje que abarca pues saberes horizontales y diversos y plurales. Entonces, esa reciprocidad entre investigación social e investigación artística tiene como horizonte la comprensión. Y esta es una palabra que ya es muy transversal, tanto en la sociología como en la antropología, en la filosofía, y que es la comprensión. Bueno, Habermas habla mucho de esto y la comprensión tiene que ver con, él lo habló mucho desde el concepto suyo, que muy profundo, que no tenemos tiempo aquí para debatir, pero que es el consenso dialógico. ¿Qué es eso del consenso dialógico del que hablaba Habermas? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Pues una comprensión a partir de lo que dice y hace la gente, no a partir de lo que dice y hace la teoría a priori. Y también esa pregunta metodológica tiene que ver con un diseño de la investigación, cómo diseñamos las investigaciones, y ahí está el quid de la cuestión también, y cómo esos diseños están abiertos a procesos de experimentación y de creatividad participativa. Y bueno, hay experiencias donde las ciencias sociales traemos o trasladamos la improvisación, por ejemplo, el sí mágico stalinackiano de Stanislavski, que mm, eh, eh, cómo ese tipo de técnicas pueden ser interesantes para una investigación social en contextos, por ejemplo, en grupos como Personas sin Hogar en Sevilla, ¿no? Pues esto requiere todo un estudio
requiere todo un análisis, evidentemente, desde el conocimiento de la técnica, pero desde su aplicabilidad en un contexto donde estamos trabajando situaciones de opresión o de dominación o de contraestigmatización. Y al contrario también, es decir, el arte, históricamente, lo hemos dicho antes, pues ha mirado mucho a las ciencias sociales para complementar sus análisis, sus estudios sobre fenómenos que estaba construyendo, representando a partir de ciertos temas sociales, políticos, históricos, etcétera, etcétera. Y bueno, desde mi punto de vista, para terminar con esta parte, es que para mí ambos tipos de investigación, más que diverger, lo que hace es confluir en un método cualitativo transdisciplinario y que tiene una base, desde mi punto, puede tener diferentes bases, pero yo me agarro mucho a una base desde la experiencia práctica, más que teórica, pero se basa mucho en la perspectiva narrativa interpretativa. ¿Por qué? Pues porque desde un planteamiento horizontal de investigación participativa, la construcción creativa, desde una dramaturgia, por ejemplo, construida con el colectivo y a partir de las experiencias del colectivo, requiere que también haya una narrativa y que esa construcción narrativa tenga una interpretación, pero no solo una interpretación desde el planteamiento del investigador, que es el que sabe interpretar la realidad, sino también desde una interpretación polisémica, plural, que puede hacer el colectivo sobre sus propias realidades, ¿no? Entonces, nosotros que estamos ahí de acompañamiento en ese procedimiento de interpretar, podemos utilizar técnicas para, si en un momento la comunidad o el colectivo necesita aplicar ciertas técnicas para una interpretación más profunda de eso que quiere desarrollar, analizar o cuestionarse, pero estamos ahí para prestar, para compartir, no estamos ahí para subyugar las interpretaciones de la gente. Y en ese sentido, la investigación en acción participativa, vuelvo a ella, es relevante en todo esto porque bueno, yo pongo ahí que culmina en una performatividad entendida como una actividad, en este caso artística, y que es realizada, en este caso, por el propio investigador, como es mi caso, pero sobre todo conjuntamente y horizontalmente, en la medida de lo posible, con las personas participantes. Bueno, entonces, si os parece, si me interesa, entonces pasamos un poquito de largo, explicar un poquito más qué es esto, definir más qué es la investigación basada en arte, pero aplicada a las ciencias sociales, que ese es el matiz que nosotros le estamos dando. Si quieren pueden cambiar lo de las ciencias sociales, puede ser demasiado abstracto y lo pueden poner por cada una de sus disciplinas o por la investigación social o la intervención en lo social. Entonces, esa investigación basada en arte, desde mi punto de vista, tiene que ver con el estudio, análisis de una obra artística, en el caso científico, pero en las ciencias sociales se define por el uso de métodos artísticos con la finalidad de una mayor comprensión y valoración de los fenómenos sociales cuya complejidad requieren de una perspectiva analítica alternativa y complementaria a las teorías científicas. Bueno, de esto ya de alguna manera lo he dicho antes. Entonces, desde esta premisa, la IVAX o la investigación basada en arte aplicada a las ciencias sociales se basa en prácticas artísticas como la teatralidad o la performance, en mi caso con la finalidad de generar una expresión a partir de una búsqueda, de una exploración del cuerpo y de un objeto de estudio que puede ser abstracto o abierto. La exclusión, en el caso, por ejemplo, en mi experiencia concreta, la estigma o la exclusión esto de personas sin hogar, que fue mi estudio durante casi 14 años, y un caso concreto que puede ser la violencia intrafamiliar, que la estamos ahora estudiando con un grupo de chicos, de jóvenes, ¿no? De adolescentes. Entonces, bueno, en uno u otro campo, evidentemente, la finalidad es generar espacios de comunicación, de expresión, sobre todo a partir de las colectividades y de la comunidad. ¿Pasamos? Y a partir de ahí, pues bueno, Baron Eisner es muy importante su libro sobre investigación basada en arte en inglés, y hablan de estas, hay más características, pero él habla de el carácter procesual y multidireccional, que de alguna manera ya lo hemos hecho mención, de los diversos elementos estéticos y artísticos, y por eso es plurisensorial, y la captura de lo inefable, la complejidad que hablaba Morin, ¿no? Que a veces es muy complicado cerrarlo en las palabras y en los escritos que hacemos en la academia. Y por último, entra en una corporización y provoca respuestas corporizadas, que es lo que a mí más me importa. Me interesa desde el concepto de corporeidad creativa. ¿Pasamos?
Entonces, a partir de ahí, bueno, pues sí, pasamos porque esto también lo hemos... Si puedes, pasarlo, Cecilia. Y bueno, pues eso, ¿no? Investigo más en arte, ya dije antes que no es como un paraguas, donde se habla de teatro aplicado, etnodrama, del concepto de Johnny Saldaña, de danza inclusiva, un concepto aquí muy usado desde a partir de los años 2000, sobre todo en Sevilla, con Danza Móvil, que es un grupo con el que he participado, que trabaja con chicos, chicas y chiques de situación de síndrome de Down, métodos audiovisuales, que habla Cara, Helen Cara. McKnight también habla de métodos audiovisuales de la ciencia social o la investigación social. Y bueno, sobre todo Pettinger lo que habla es que hay también cinco principios, igual que hablaba Eisner, que tiene que ver, que yo los extraigo porque son muy importantes de resaltar, como es la democratización de la investigación, el reconocimiento de los valores de igualdad en todas las personas, y en este caso con las personas con las que trabajamos, las comunidades o los colectivos con los que trabajamos, el combatir las condiciones de opresión, por supuesto, y sobre todo la contribución al desarrollo del potencial humano. Bueno, ese último es un poquito abstracto, habría que analizar que se entiende, que entiende Pettinger por el desarrollo del potencial humano. Pero sí, es interesante, ¿no? Sí, creo que las artes, las prácticas artísticas en las ciencias sociales, desde un planteamiento contrahegemónico, sí permite, más que desarrollar el potencial humano, es lo que hablaba Bewi, ¿no? La potencialidad del ser, perdón, Nicolescu, las potencialidades del ser. Eso que también habla Nuban de las capacidades creativas, ¿no? Desde un planteamiento muy horizontal. Pero sí creo que desde esa perspectiva que habla Pettinger, sí estamos de acuerdo. Sí, bueno, estos son más de lo mismo, ¿no? Fortalezas y debilidades desde mi punto de vista. Yo creo que es importante cuidar la capacidad de participación. La participación no puede ser una palabra bonita, que quede muy bien en ciertos espacios académicos y en ciertos espacios sociales, sino que la capacidad tiene que ser realmente una práctica con sus más y sus menos, con sus contradicciones, con sus enormes dificultades, porque la tiene más en estos tiempos, pero la participación es un elemento, es una dimensión que tiene que ser muy cuidada en el día a día en nuestra investigación. Tiene que haber un compromiso, y yo incluso hablaría de un compromiso político. Cuando hablo de compromiso político no estoy hablando de partido político, pero sí ideológico. Entonces, hay un compromiso político con las personas participantes desde este planteamiento, y eso lo también dice Wenda van der Waal, ¿no? la profesora holandesa. Es decir, ese compromiso tiene que estar ahí si creemos en este tipo de perspectivas y enfoques con la población. Eh, la interdisciplinariedad en estos contextos. Estamos hablando de actores, actrices, performance que están entrando en diálogo con investigadores del trabajo social o de la educación social o de la antropología para generar conocimientos con la población. Entonces esa interdisciplinaridad tiene que ser realmente activa. Y no marcarnos espacios de competitividad de quién sabe más en la disciplina y a ver quién transmite más conocimiento. El factor tiempo es muy, muy relevante en este tipo de procesos. Yo he estado ahora en Coimbra casi una semana en un máster de intervención social. Se me ha dado mucho tiempo, pero incluso con ese tiempo, que han sido casi 20 horas, el factor tiempo es muy importante. Tuvimos una experiencia en Colombia maravillosa, creo que ha sido la experiencia donde más se ha cuidado esto, desde la academia, en la Universidad Industrial de Santander, invitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en el programa de doctorando, donde se me invitó a hacer un taller intensivo, pues creo que han sido alrededor de 60 horas, en todo el mes de agosto, y donde sí ahí el factor tiempo permite mucho los cuidados, las relaciones, porque claro, plantear, como vamos a ver ahora, desde la corporeidad creativa, que es una técnica que puede generar mucha exposición a la persona, al investigador, al doctorando. Plantear este tipo de técnicas requiere previamente un entrenamiento, un training, que hay que cuidar las formas, las maneras, para qué sirve esto. Hay que abrir mucho la dimensión creativa expansiva, que esto no es solo una exploración al antojo, sino que esto realmente en ti hay unos conocimientos a través de tu cuerpo que es importante descubrir, pero para llegar a ese punto de descubrimiento, ese punto de inflexión, previamente hay que trabajar mucho desde el cuidado, desde la teoría del cuidado, esa fase previa para llegar ahí, porque si no, como ha ocurrido veces, pues en
tallercitos de 10 horas, pues esto es mejor no plantearlo. La corporeidad creativa, como voy a hablar ahora, requiere de un factor tiempo fundamental. Y cuando estamos hablando, por supuesto, de investigación, acción participativa, el factor tiempo con la comunidad es fundamental. Entonces, desde este planteamiento horizontal no es yo llego, hago mi investigación, aunque desde un planteamiento horizontal y cojo y me voy. Si no, o sea, tenemos que estar abiertos a ese diálogo y a esa necesidad que está planteando la comunidad en el día a día. Entonces, no hay que tener cuidado con ese tipo de planteamientos porque nos contradecimos éticamente desde un planteamiento horizontal de democracia cognitiva o de investigación o acción participativa. Es un proceso muy complejo. Hay grupos con los que ciertas técnicas no funcionan. O sea, esto no es una transposición tal cual de Stanislavski o de Brecht o de Boal, como se hace, ¿vale? Sobre todo Boal, porque Boal parece que es un poquito más social, tiene una dimensión más social, ¿no? Entonces, no, no es una crítica, o bueno, sí es una crítica, entonces se hace más Boal porque Boal plantea su metodología como más abierta, más a nivel pedagógico, no es tan especializada desde mi punto de vista, vengo de Stanislavski, entonces no es tan especializada como un Stanislavski o un Grotowski. Entonces, claro, se usa Boal a veces desde mi punto de vista de una manera bastante frívola, no siempre, pero a veces sí. Entonces, esto requiere fundamentalmente un estudio y un análisis de cómo estas técnicas pueden funcionar porque el colectivo te lo dice. Es decir, si yo he aplicado el sí mágico o el principio de acción de Stanislavski con un grupo de personas en es porque previamente he hecho una adaptación y el planteamiento que hago es siempre desde la escucha activa de que esa técnica permite, llámese Stanislavski, llámese Boal, por ejemplo, en el teatro imagen o el teatro foro, pues el teatro imagen, yo estoy viendo que esa persona está aprendiendo desde un planteamiento freiriano esa técnica que le está sirviendo a él y que esa técnica le está permitiendo desarrollarse, descubrir, explorar esos problemas, esos conflictos que está generando en su día a día. Ese es el planteamiento metodológico que estamos aquí defendiendo. No es una transposición súper bonita, interesante, chula, que queda muy bien a nivel de innovación metodológica, que ahora está muy de moda. Entonces, bueno, yo traigo unas técnicas teatrales o de la performance o pictóricas y punto pelota. No, o sea, esto requiere, si hablamos de investigación participativa, de cómo estas técnicas son apreciadas, percibidas, aprendidas y desarrolladas a su manera por el grupo. Yo he trabajado en mágico y hay gente en teatro de inclusión que se la lleva a un terreno impensable. Manda al carajo, con perdón, el sí mágico de Stanislavski, sí, pero de eso se trata. ¿Por qué? Porque a él o a ella le ha servido. Entonces, ese es el planteamiento. Y sobre todo, requiere de una formación previa. Estamos descubriendo, sobre todo en mi universidad, con mis tesis y en mi trabajo fin de máster, ay, qué interesante, las artes, ay, qué chulo, yo quiero hacer flamenco con el grupo de niños. Y no, o sea, eso me parece demasiado frívolo. La formación previa, o sea, el investigador tiene que tener un acercamiento. Yo no digo que el investigador se haga actor, ni que el actor se haga investigador social, pero sí tiene que haber ahí una formación interdisciplinaria entre ambos campos para aplicar desde una manera de democracia cognitiva y desde un planteamiento ético, desde los cuidados, ambas disciplinas, ambas áreas y ambas metodologías. ¿Pasamos? Sí, pasamos, Cecilia. Entonces ya me aterrizo en la corporeidad creativa y defiendo este concepto que uso y construyo y estoy en proceso de construcción. No está cerrado, pero porque hay dimensiones que tengo que poner en diálogo, pero por ejemplo últimamente estoy estudiando más el diálogo em, el, 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 sí, el diálogo entre corporeidad y experiencia estética, incluso desde compromiso ético. Estoy ahí en este bosque ahora mismo, y algo traigo, pero no está cerrado. Entonces, bueno, sí parto un planteamiento epistemológico histórico y es la diferenciación, sobre todo aquí. Ustedes creo que no lo tienen tanto, no lo sé. Bueno, en algunas universidades latinoamericanas sí lo he comprobado, pero aquí sí lo tenemos, por supuesto, a sangre y fuego, que es la polaridad entre cuerpo y alma, ¿no? Y esto es un planteamiento histórico que la historia es muy importante, ¿no? La historia
cultural, política, académica, filosófica. Entonces, esa polaridad entre cuerpo y alma ya es una polaridad que ya precisamente se produce entre Spinoza y Descartes. Claro, Spinoza tiene que salir por patas, como decimos aquí, porque está perseguido por la Inquisición, porque sus planteamientos, su postulado de que el alma, de que el pensamiento es también un saber, a la Iglesia eso no le interesa, a la cultura y a la política de entonces no le interesa, y tiene que salir corriendo por la Inquisición, lo está persiguiendo. Claro, Descartes es el gran visible aquí, es el Descartes, la filosofía por antonomasia occidental, y Descartes lo que plantea es esa separación entre cuerpo y pensamiento, ¿no? Entonces, claro, esa división ya es para nosotros una división epistemológica de una enorme de difícil superación, incluso en ciertos ámbitos, cada vez se está superando más, por supuesto, pero aún todavía queda resquicios muy importantes académicos y científicos porque todavía el planteamiento de cartesiano está todavía muy en boga, ¿no? Entonces esa división entre cuerpo y mente, que es un correlato, como pongo ahí, de la separación entre razón y emoción. Ahora, por fin, por lo menos aquí en Europa, por lo menos en los ámbitos académicos donde me muevo, que es Coimbra y aquí, en la Universidad Pablo de Olavide, en mi universidad, pues ya está entrando un poco la importancia de de las emociones. Pero hasta hace muy poco en trabajo social, que soy profesor de trabajo social, de ética en el trabajo social y de habilidades sociales y de la comunicación en el trabajo social, hablar de las emociones en el trabajo social era casi un anatema, ¿no? O sea, como, no. Entonces, las emociones tienen una importancia trascendental en eso que Morín hablaba de la democracia cognitiva. Entonces, bueno, y todo esto tiene que ver con el cuerpo, porque mi cuerpo transmite emociones, transmite saberes a través de las emociones y a través también de una lógica. Cuidado, que no es que la lógica la mandemos fuera. No, no, señores científicos académicos tradicionales, la lógica aquí también tiene un elemento transversal. Entonces, bueno, todo esto tiene un componente fundamentalmente epistemológico, histórico de punto de partida. Esa división ha estado ahí y esa división entra en colisión cuando un Spinoza dice que cuerpo y alma van juntos, con cuando cuerpo y pensamiento son uno. Y cuando, claro, después eso Falborda lo lleva a un desarrollo desde la sociología crítica comunitaria y la investigación participativa a unos niveles muy, muy relevantes y muy prácticos. Hay diferentes líneas, pero me quedo con la francesa porque me gusta y porque investigándola y estudiándola, pues creo que tiene que ver mucho con lo que yo después planteo con la corporeidad creativa. Entonces, un señor, pues, ya he hablado de Bergson, ese que hablaba al final del siglo XIX, de que el cuerpo en movimiento y en acción tiene una serie de significados, eso ya después se lo lleva Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, en los años 50, pues se lo lleva a lo que él habla del esquema corpóreo, ¿no? que es que, que el cuerpo es el sujeto de la percepción. Cuidado, pues eso puede ser una evidencia, pero bueno, es importante. El cuerpo es el sujeto de la percepción. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que mi cuerpo percibe. O sea, mi cuerpo no es un ente eh, aséptico, porque no pasa nada, solo todo ocurre en mi mente. No, no, mi cuerpo está recibiendo información, mi cuerpo además responde y reacciona. Otra cosa es que yo lo eduque o que se me haya permitido en el sistema educativo de mi país o en mi familia, en mi cultura, que educar el cuerpo. No, no se me ha permitido y por eso él habla de ese esquema corpóreo. Entonces, él constata una evidencia, que es que el cuerpo es sujeto de la percepción. Y esto es muy importante, aunque parezca una evidencia sin sentido, sí lo tiene, ¿no? Entonces, después viene Riquet desde el planteamiento hermenéutico, y entonces él dice que, bueno, el cuerpo, que Riquet no es un estudioso del cuerpo, pero él desde el planteamiento de la memoria, desde la hermenéutica, desde la teoría de la interpretación, él plantea que el cuerpo, los cuerpos, él habla en plural, desarrollan capacidades de obrar, de hacer, pero de hacer, ¿qué es eso de hacer? Bueno, también Hannah Arendt habla de cómo el cuerpo es una manera de accionar, de ser y de hacer, y que se inserta en el mundo. Claro, ¿en qué mundo? En tu mundo, en tu contexto. Eso lo vemos en ciertas culturas, ¿no? O sea, cuando vamos a Bahía, cuando he estado en Bahía, en Salvador de Bahía, evidentemente participando con un grupo de chicas afrodescendientes en un contexto que es el colectivo Flor de Milo, pues tú ves que hay chicas que están educadas en la capoeira y cómo esa cultura, como esa filosofía del cuerpo desde la capoeira genera una
diálogo desde su contexto situado con la cosmovisión, con el mundo, con el hombre blanco, con el hombre negro, con la política, que es fundamental. Todo esto es lo que viene a decir Riquet y Haren, ¿no? Cuando hablan de que la capacidad de obrar y hacer. Entonces, el cuerpo es una capacidad creativa de obrar y hacer en un contexto y de responder, reaccionar a ciertas situaciones conflictivas, problemáticas, trascendentales. Bueno, habla después también Merleau-Ponty de la razón instrumental. Esto es una palabra también que Adorno, que desde la teoría crítica es muy interesante todo esto, pero no tenemos tiempo, ¿no? Porque Adorno después hace, en su último libro antes de morir, plantea la teoría estética, que es un libro inacabado, pero que es de una riqueza enorme. Entonces él cuestiona todo esto, ¿no? Desde un planteamiento estético, que ahora vamos a hablar, pero incluso desde un planteamiento también estético con el cuerpo. Entonces, cuidado porque no estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de corporidad. Cuerpo es lo físico, es mi cuerpo físico, pero mi corporidad, y aquí la antropóloga y filósofa Michael Lao lo expresa de manera muy bien definida, mucho más profunda de lo que voy a hacer yo, pero mi corporidad tiene que ver con mi subjetividad. Y mi subjetividad tiene que ver con mis experiencias. Y mi experiencia tiene que ver con un contexto, con una manera de vivir, con una manera de cómo se me ha educado, cómo yo después de esa educación patriarcal o colonial o esa educación violenta, yo puedo, desde un concepto derridiano, de construirme porque quiero entrar en ese proceso. Todo eso es la corporidad. Y son formas de ser, son formas de historizar, son formas de definirme conmigo mismo como sujeto en un contexto determinado. Eso es la corporidad. La corporidad creativa es como la creatividad, desde mi corporidad, como la creatividad me permite desarrollar mi capacidad corporal, valga la redundancia, de una manera determinada y en respuesta a conflictos o problemas que tengo. Pero la corporidad tiene esa base que dice Michael Lao, no es la subjetividad, las experiencias, mi historia personal, mi manera de relacionarme, mi educación, mi cultura, etcétera, etcétera. Y por eso denominamos corporeidad creativa, de manera sucinta y muy resumida, a una investigación, a una búsqueda, a una exploración, si queréis, que el cuerpo, o sea, mi corporeidad, mi cuerpo realiza a través de acciones, movimientos, gestos, sonidos, una imagen dialéctica. Es muy interesante el concepto de imagen dialéctica que Benjamin hace en los años 30, porque lo estamos intentando llevar a cabo en la práctica y entonces fíjense, no estamos trabajando con colectivos, incluso en la academia, con chicos y chicas que no han hecho teatro. Incluso ahí, desgraciadamente, no han ido ni siquiera al teatro. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo tú haces pedagogía teatral desde el trabajo social? Bueno, pues la imagen dialéctica tiene que ver mucho con detalles, con imágenes. Por ejemplo, tú no le puedes decir al chico o a la chica, ni la universidad, ni del colectivo social con el que estás trabajando. Ahora estamos trabajando desde hace 2 años con personas en situación de diagnóstica de trastorno de la personalidad y con sus madres. Entonces, estos chicos no han ido. ¿Qué le planteas? Al sin mágico le planteas una improvisación personal al estilo de Santiago García, le planteas una investigación simbólica, que son palabras mayores, es decir, son técnicas muy profundas, muy complejas. Entonces, no, lo que estamos planteando son imágenes muy concretas a partir de lo que él quiere investigar y del punto de partida que él y ella está generando. Punto. Es decir, y si es una imagen, simplemente es un gesto, puede ser un movimiento, pero un movimiento muy sutil. Eso ya es una imagen dialéctica del planteamiento de Benjamin. Entonces, después eso puede generar en un entrenamiento más profundo, en un desarrollo dramatúrgico, performático más profundo. Pero esa imagen ya hay una imagen dialéctica donde mi cuerpo está expresando cosas a partir de algo que me preocupa, que puede ser mi violencia intrafamiliar o que puede ser mi problema para pagar la hipoteca. No sé, puede haber muchos puntos de partida que siempre los pone desde este planteamiento horizontal la persona, el grupo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de Merleau-Ponty, él dice que nuestro cuerpo, pues eso, ¿no? Nos proporciona una manera de acceder al mundo y al objeto. Le he puesto ante el ejemplo de las jóvenes afrodescendientes de Bahía o de personas sin hogar, es decir, como esos cuerpos que son cuerpos donde estéticamente no son bellos, según la estética kantiana hegemónica, pues esos cuerpos, a su manera, cómo acceden al mundo
al mundo que, cuando hablamos del mundo, cuidado, esto no son abstracciones, el mundo para ellos es la ciudad de Sevilla, ciertos contextos, la calle, y cómo ellos acceden a ese mundo, que además es un mundo que les estigmatiza, que es un mundo que los separa, que es un mundo que los aleja, que los exilia a espacios muy estigmatizantes, espacios muy ocultos. Entonces, cómo esos cuerpos pueden acceder a su propio mundo, pero también al otro mundo, al mundo del cual se les despoja, ¿no? Entonces, es muy interesante ese concepto de Merleau-Ponty, porque la corporeidad creativa nos permite demostrar esto, nos permite ensayar desde la memoria, desde la experiencia, cómo ciertos mundos sociales, de manera muy sutil, muy subliminal, estigmatiza, expulsa, oprime, silencia, invisibiliza a ciertos colectivos. Y entonces, para nosotros, la corporeidad creativa interpela a nuevas formas de percepción y de conocimiento posible, en medio de inteligibilidad en la producción de conocimiento. Es inteligible, el cuerpo habla, el cuerpo fala, como decía una compañera brasileña, el cuerpo habla y al hablar, pues evidentemente también expresa cosas aparte de mi pensamiento. Y precisamente aquí hay un elemento fundamental que es la generación de signos y de significados, de sentidos diversos. Entonces, ahí la corporeidad creativa cumple una función muy interesante, que es generar otros significados diferentes a la oralidad y a la escritura, ¿no? Y esto en el ámbito académico científico es muy interesante, porque nuestro medio fundamental y hegemónico es la escritura y la oralidad. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo no es conocimiento, el cuerpo no puede expresar desde otras formas también inteligibles otros conocimientos, otras teorías. Entonces ahí estipulamos una correlación entre la acción y el pensamiento teórico, algo que, como he dicho antes, en ciertos contextos tradicionales y hegemónicos, pues realmente crea muchísima tensión, mucho conflicto. Y bueno, el cuerpo del sujeto entra en contacto con el medio y en el contacto con ese medio se configura el significado. Ya esto, de alguna manera lo explico antes, pero esto lo explico de otra manera, ¿no? Sí es cierto que estos tres rasgos, es decir, el cuerpo, la corporeidad en este caso, el medio, el contexto y los significados son muy relevantes para hablar de corporeidad creativa. ¿Por qué? La corporeidad es el medio por el que conozco, siendo en este caso mi subjetividad y mis experiencias, mi sentido y mi conocimiento teórico. La corporeidad, entrenándose desde el planteamiento creativo, desde el enfoque creativo, es una manera de generar conocimiento. Pero además el medio contextual, el medio situado, representa un espacio sociocultural, político, económico, de ese contexto, de esa realidad. Entonces el medio siempre es importante para la corporeidad creativa. Esto lo observamos de manera muy evidente cuando trabajamos con comunidad y colectivos in situ. Y por último, los significados, que son las expresiones aportadas por una investigación que es participada y conjugada desde un marco, ya lo explico antes, de consenso dialógico, que quiere decir que no es teorizar, que no es partir de una teoría construida por mí. Esa teoría social, quizás el resultado es la co-construcción de una teoría social. Por eso decía antes que cada vez estamos más postulando por un espacio práctico y después desde el espacio práctico vivencial vamos a la construcción de la teoría social, pero en igualdad de condiciones. Bueno, yo de esto he hablado más, democracia estética, democracia... Bueno, sí, es cierto que cuando hablamos claro, todo esto tiene un elemento no solo académico, tiene un elemento también cultural y sobre todo artístico. Es decir, Jacques Rancière, lo dice muy claro, él tiene un concepto que es democracia estética, ¿no? Porque, bueno, Dewey habla, fíjense, en los años 30 Dewey ya está hablando de la experiencia estética. Y Dewey es filósofo, es pragmático, forma parte del pragmatismo, educador, pero él está hablando ya de experiencia estética. Y claro, Rancière después habla de democracia estética y entonces, claro, él se pregunta una cuestión muy importante, ¿no? Pero no solo en el ámbito académico científico, sino incluso entre las artes. Él dice, bueno, ¿quién establece las reglas o niveles de la imaginación? ¿Quién o quiénes establecen los niveles o grados de sensibilidad en una producción artística que es realizada por una persona o una comunidad que no es artista? Entonces, claro, aquí cuidado porque volvemos al concepto
hegemónico kantiano de quién establece los códigos y las reglas estéticas, quién produce lo que una obra de arte es bella, hermosa o que está diciendo muchas cosas y otra no. Entonces aquí entramos en una disputa tensional donde tenemos que tomar posición sobre qué es el arte. Un Picasso es arte, pues indiscutiblemente, nadie lo está diciendo que no. El Circo de Soleil es arte, por supuesto, nadie está discutiendo que no. Ahora, el teatro callejero, el arte callejero que hay en México o que hay en Colombia, ¿es arte? Bueno, pues aquí es donde entramos en la disputa. Para algunos críticos del arte, en mayúscula, pues no es arte, o es arte popular o un arte de segunda fila. No, no estamos de acuerdo con ese planteamiento porque si no, pues entonces se nos desmonta toda la filosofía y la construcción política, sociopolítica y artística que queremos defender desde este planteamiento horizontal. Y bueno, la estética importa no solo porque la teoría de la virtud aristotélica se realiza en actos creativos o de juicio estético, sino también porque interactuamos constantemente. O sea, la estética nos permite también eh, interpretar la estética, en nuestro caso, lo que sirve fundamentalmente, un elemento fundamental es el de interpretación. O sea, desde mi propio cuerpo, desde cuando yo exploro con mi cuerpo, al mismo tiempo yo estoy interpretando también cómo mi cuerpo habla sobre ciertas cuestiones, sobre ciertos conflictos, sobre ciertas hipótesis. Pero también mis compañeras hacen una interpretación de lo que yo hago. Entonces ahí se produce una correlación desde el cuidado muy interesante, que tiene que ver con la ética, con el compromiso ético, ¿no? Y con la estética. Entonces, claro, al igual que la ética requiere de sensibilidad, la estética también exige una relación con el mundo basada en la ética, ¿no? Que es lo que acabo un poco de explicar hace un momento. Y evidentemente, bueno, hablamos de una corporea creativa basada en una estética participativa o estética relacional, ¿no? Que es lo que acabo de decir de otra manera diferente antes, ¿no? Es decir, ¿por qué la corporea creativa está muy fundamentada en una estética participativa o relacional? Pues porque queremos superar o o resistir a los marcos de dominación que rigen tanto la estética tradicional kantiana hegemónica como la ciencia social hegemónica, como el trabajo social tradicional hegemónico, como están haciendo las epistemologías coloniales, patriarcales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento, ¿no? Ese es el fin, si quieren ustedes, horizontes políticos eh, al que queremos llegar desde una práctica, no solo desde una frase o una teoría. Entonces, bueno, esa dicotomía que ya hemos hablado en otros momentos sobre sujeto y objeto, que se hace mucho en la ciencia, no existe. El sujeto es el sujeto y es un sujeto de conocimiento. Y la mente y el cuerpo van unidos y igual que puede estar unido el ser humano y la naturaleza o los animales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es el planteamiento de experiencia estética que queremos, en el que nos basamos. Creo que ya hemos llegado al final, no lo sé. Bueno, si me permitís, hay dos cositas que quería traer, no precisamente desde la performance que estamos construyendo o que hemos construido, por eso lo pueden ver en YouTube. Hay una experiencia en México que ya lo comenté, creo que en la última exposición que hice, no sé si aquí o en la UNAM o sea, aquí con Cecilia o en la red de prácticas artísticas, que está en YouTube, que se llama Travesía a la Dignidad, que fue una experiencia que me invitó Carlos Rea, en una estancia académica en el 2022, en el 2023, sí, 2022, donde un mes y medio que estuve allí, pues pudimos trabajar una creación colectiva a partir de la violación de los derechos humanos. Eso está en YouTube, se llama Travesía a Dignidad, ¿no? Es casi de media hora, es muy interesante eso que veis ahí, o que si lo vais a ver, es un resultado final de no sé cuántas horas de trabajo con un grupo y a partir de la IAP y desde un planteamiento hecho por el propio grupo, ¿no? Donde había agentes de la plataforma, no me acuerdo ahora, de derechos humanos de Tepic o de Nayarit y donde había alumnos o investigadores y también había
gente de las artes escénicas, entonces el artístico. Pero insisto, no os quedéis solo con lo artístico. Ahí hay un proceso que, como hemos dicho antes, trata mucho de intentar cuidar lo relacional, que intenta cuidar mucho de no extraer conocimientos para el arte o para las ciencias, sino que lo que intenta es compartir conocimientos y que después puede acabar, como ahí acabó, en una demostración artística, una performance, una construcción, el Día Internacional de los Derechos Humanos en diciembre, o no, o se queda en el mero proceso. Pero el proceso es trascendental. No nos interesa el producto si el proceso no ha sido desde el descuido o desde la reproducción de hegemonías, de relaciones de poder, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, traía esto, no sé si hay tiempo. ¿Os parece bien que pasemos al debate o queréis escuchar esto? Es algo muy sencillo. No sé Podemos si cerrar dura. escuchándolo, ¿no te parece? Vale, lo pongo en contexto, es algo que hemos producido hace 2 o 3 semanas. Es un chico joven que está en una situación muy crítica a nivel de identidad, que, bueno, está en una situación de crisis bastante potente y con el que estamos trabajando desde las artes no estamos trabajando, se lo está trabajando él, está trabajando un poco su recuperación identitaria. Entonces, él ha construido todo este tema, todo es de él y el poema o la letra la ha construido él también a partir del taller que estamos trabajando. Si queréis lo escuchamos o lo dejo, no sé, por ahí. Vamos allá. Discovery, go at throttle up. 3, 2, 1, 0, and liftoff. 6. No, no, déjalo quieto porque si no... 6. A escuchar el primer tramo porque después hay un segundo tramo y así adelantamos, ¿vale? Si os parece. Simplemente era... ¿Quieres que le mueva algo? No, escuchamos hasta la mitad, si os parece, ¿no? Es simplemente... El tiempo me ha cambiado, ahora tengo que saber quién soy. Las circunstancias han sentenciado el día de ayer y el de hoy. Las emociones han causado no saber por qué camino voy. No, si lo tocáis, no. Regentado por pensamientos que han marcado cómo estoy. Me siento indiferente ante el cielo y el infierno. Me resultó vigente cuando me drogaba y ahora cuando duermo puede ser omnipresente y hasta eterno el dolor de un día cualquiera vivido en tan solo un momento. Y si entro a la vida es con miedo y semblante serio, con sudor en la frente y comido por los nervios. Mis armas se oxidan, pero luchan en un combate fiero. En
encerradas en la disyuntiva entre si quiero seguir o no quiero. Bueno, después tiene otro segundo tramo que repite el texto. Todo esto tiene un sentido constructivo, es decir, la construcción de las músicas que él hace tiene todo un sentido. Los sonidos no son aleatorios, tienen unos sentidos que responden a sus fantasmas, a sus otros yoes, como él dice, a sus voces. Él habla de sus voces, ¿no? Entonces, claro, todos estos sonidos que ustedes escucháis han sido bien pensados porque tienen un significado, son signos que tienen diferentes significados en diferentes momentos de su vida o de su vida actual. Entonces, bueno, es toda una construcción, si quieren, dramatúrgica, en este caso musical, a partir de un problema que él plantea, ¿no? Esto es un ejemplo desde la música, no desde la performance, bueno, es performático, pero no teatral. Entonces, él a partir de él llega al taller y dice, bueno, yo quiero trabajar esto. ¿Qué es lo que quiero trabajar? Pues mi situación actual, donde ha tenido ya varios intentos de suicidio, real, no es broma, y donde no está, cuando está vivo por, no sé, yo no creo en los milagros, pero bueno. Entonces, bueno, él plantea de manera descarnada, plantea trabajar, o sea, él no quiere trabajar otra cosa, no quiere hablar de fútbol, ni quiere hablar de la hipoteca, que también tiene problemas de hipoteca, él quiere hablar de qué hace con su vida y si sigue vivo o no sigue vivo el día de mañana. Entonces, este es el planteamiento de su poema y toda la construcción que él hace de la música en un pequeño estudio que tenemos allí en la asociación. Él construye la música, la guitarra él la hace todos los sonidos han sido construidos y tienen un proceso, tiene un componente significativo fundamental para él desde los significados, desde los sentidos. Bueno, es lo que traía, porque, insisto, de Teatro de la Inclusión ya hay experiencias en YouTube, de Nayarit que hicimos con esta gente, con Carlos Rea, el tema de la travesía Dignidad, y hay otras experiencias por YouTube. Es decir, que es importante traer algo diferente, que siempre traigo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, bueno, esto era un poco el planteamiento. Si les parece, pues la media horita que queda, más o menos, ¿no? No sé cuánto queda, pues Sí. o lo que sea, nos debatimos, preguntamos, bueno, como ustedes quieran. Muchísimas gracias, Manuel. Voy a hacer un breve comentario solo para abrir el diálogo. Me parece que las personas que han tenido que salir me han dejado todos mensajes de que les ha gustado mucho la exposición y que nos deja pensando, pues yo les comparto, conozco y admiro el trabajo de Manuel, no había tenido la oportunidad de escuchar el planteamiento teórico de la IVAX y me parece clave para todo lo que tenemos que hacer en adelante, por lo menos en este proyecto de investigación, y creo que nos abre muchas posibilidades, pero también para sistematizar trabajo que venimos haciendo. Y me gustaría plantear que en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialmente en sociología, últimamente el debate que tenemos en el centro tiene que ver con los usos de la inteligencia artificial, los efectos, las políticas y regulaciones en el ámbito educativo. Y escuchaba la hipótesis del primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Ciencias Sociales en la idea de si la inteligencia artificial, en qué medida la inteligencia artificial será la principal fuerza productiva del futuro y qué efectos tendrá eso sobre la humanidad. Y en ese sentido yo pensaba que en la misma medida las artes son la estrategia humana más clara que aparece, por lo menos para mí, de resistencia frente a la deshumanización que implica toda esta estandarización de los procesos, binarización de los procesos y estandarización de los resultados. Entonces, creo que aquí hay una provocación muy importante pues para tomarlo con mucha seriedad para el planteamiento de interdisciplina y transdisciplina entre artes, ciencias sociales e investigación participativa con comunidad. Así que para mí es esperanzador porque me da muchas pistas de por dónde podríamos trabajar desde esa sensibilidad humana. Y cierro mi comentario abriendo, por favor, pidan la palabra para
para comentar, para preguntar, para compartir. Querría decirles que en esta semana está paralelamente impartiendo un curso, taller en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Sayac Valencia, una filósofa mexicana de Tijuana, conocida por su texto Capitalismo Gore, que nombró la internacional algorítmica, tecnofeudalismo y asedio estético. Y creo que también estamos en ese diálogo frente a este asedio tecnológico, tecnoindustrial, hasta donde las artes nos dan ese potencial humano. Reflexionaba con Manuel, creo que está también en ese potencial de resistencia, y por aquí va mi reflexión que traigo también, vengo amasando junto con Carlos Vázquez. Me hizo favor de invitarme recientemente, hace unas 3 semanas, a un encuentro de teatro comunitario y pueblos originarios, donde hemos también recuperado pues las reflexiones metodológicas que hacíamos de los ejercicios de teatro y ciencias sociales aquí en la facultad. Entonces, me encantaría pues aprovechar este espacio para escucharles, y para que dialoguemos conjuntamente con Manuel. Bueno, o sea, no es una pregunta, creo que es más que nada un... sí, claro, estamos en un momento en el cual este tipo de propuestas, fíjate, además tiene una enorme debilidad para ciertos contextos académicos que defienden la IA. Nosotros estamos planteando la presencialidad, es decir, por eso, tú imagínate hacer un taller de este tipo online. No, o sea, voy más allá que incluso la IA. Es decir, es que el tema de las artes escénicas, el tema de la pedagogía que estamos planteando es una pedagogía presencial y carnal, o sea, carnal en el sentido de carnalidad, de encarnamiento, donde queremos observar a partir de nuestros gestos, nuestras miradas, y la mirada es muy importante, que sea in situ, que sea face to face, o sea, cara a cara. Entonces, claro, estamos luchando, estos son los procesos de resistencia donde lo que estamos planteando pues no es volver al siglo pasado, simplemente es humanizar la pedagogía. Entonces la IA, el online, todo esto, lo que plantea la virtualidad, las redes, lo que están planteando es, bueno, pues son procesos desde mi punto de vista de deshumanización, ¿vale? Desde un planteamiento totalmente capitalista, descarnado, frío, aséptico y brutal. Entonces, claro, este tipo de planteamiento están luchando a contracorriente de lo que se plantea ahora a nivel innovador con la IA en la academia, por ejemplo, ¿no? O lo que se está planteando incluso desde las universidades privadas en mi país, que lo que están planteando son máster online, ¿no? Claro, estos no estamos de acuerdo con este planteamiento y punto, es decir, ¿no? Porque esto, como nos pasó el año pasado en el Congreso de Narrativa, pues claro, hubo este debate, bueno, pues había gente que incluso no querían entender que esta postura desde el teatro, por ejemplo, que es que el teatro no puede ser virtual. Eso no es teatro. O sea, aquí está Carlos Vázquez, que no sé qué él piensa, pero eso no es teatro, eso es, incluso cuando nos enlatan una obra de teatro y la ponen en un documento que es un vídeo, eso no es teatro. Es un registro de una obra teatral que yo estoy viendo en el televisor, pero desvirtúa totalmente la presencialidad de una sala, de un contacto, de una visibilidad, de un visionado, de una respiración, donde el actor, la actriz, el grupo está ahí, yo lo estoy viendo. Entonces, esto no tiene cabida en ciertos ámbitos académicos que no están de acuerdo con esto, porque esto desvirtúa lo que ellos están defendiendo. De una manera interesada, por otra parte, porque desde mi punto de vista es hegemonizar más el conocimiento, es digitalizarlo y hegemonizarlo más todavía. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, Manuel, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y ahora con el encierro del COVID y los múltiples programas que nos dieron online para poder llevar a, a buen curso los programas de escénicas, hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede tener una barra en una casa Infonavit de 2x2 y hacer todas esas volteretas para los
danza contemporánea o los actores mismos para tener una interacción con la pantalla misma, con sus compañeros y todo ese bodrio ¿cómo se llama?, de tener ese encierro ahora ya la práctica, los chicos casi la mayoría tienen una mejor comunicación con su smartphone que con los compañeros mismos de aula. Entonces, yo creo que todo lo que has planteado está muy interesante y felicidades por tu búsqueda, ¿no? Y por toda la tarea que llevas. Definitivamente, yo te diría que a veces es cansado escucharte en el sentido de que es muchísima información la que das. O sea, hay muchas líneas de investigación que se abren tan solo con la palabra cuerpo, tan solo con la palabra cuerpo ya hay para hacer una tesis doctoral. No se diga la corporeidad, que es toda la parte subjetiva, la experiencia, y que aunque estás a 8 horas de distancia, digamos, en el uso horario y a una buena distancia, casi 9.000 kilómetros, pues tenemos como las mismas inquietudes, ¿no? Tenemos muchas inquietudes. Trabajas mucho con comunidades y con comunidades desprotegidas y todo eso, y es muy impactante el chico como expresa en ese poema su sentir, que creo que así hay muchos jóvenes en América Latina, al menos sí lo veo. No es mucho, a mí me sorprendió que en cada estación del metro de Medellín había una tiendita, un kiosco, como un consultorio así muy improvisado donde te puedo escuchar, ven a platicar conmigo, o sea, todo el apoyo psicológico que están dando a los jóvenes que no se acercan en la escuela, no se acercan en la familia, no se acercan con los adultos y andan buscando en dónde expresar todo su sentir. Felicidades por tu participación en el sentido de lo que aportas. Gracias y ya sabes que también aunque soy muy stanislavskiano, pues entonces me abro a otros conocimientos brechtianos o lo que sea que nos aportas. Lo sé, querido Carlos, gracias, gracias. Gracias a ti. El doctor José Mitchell de la Universidad Autónoma de Metropolitana de Santiago de Chile, Facultad de Ciencias de la Educación. Adelante, doctor Mitchell, bienvenido. Profesor Manuel, bueno, yo en realidad le doy las gracias nuevamente a Cecilia esta posibilidad de poder participar en un área que no es mía, que no es mi área, digamos. Y uno queda maravillado de lo nuevo, conceptos nuevos, probablemente para usted un concepto muy cotidiano dentro de lo que decía el profesor Vázquez sobre el cuerpo y la corporalidad, porque es parte, digamos, objeto de estudio. Me llamó también la atención lo que dijo al final. Bueno, me han llamado la atención varias cosas. Lo que dijo al final sobre específicamente cómo algunas instituciones de educación superior pretenden dar o están dando la carrera, digamos, la carrera de teatro eh, virtualmente. Bueno, quizás quiera pasarlo en un par de años más. Esto tiene toda una visión media filosófica, digamos, práctica. Eso en realidad me llamó mucho la atención porque en Chile, por ejemplo, siendo un país bastante pequeño, todavía nosotros no tenemos los 20 millones no alcanzamos a tener los 20 millones de habitantes, menos de los que tiene la Ciudad de México. Somos un país pequeño. La última gran oleada de inmigrantes yo creo que tienen que ser alrededor de 1.700.000, 1.800.000 inmigrantes que han sido a través de toda la historia, a través de toda la historia, como el mundo ha sido de inmigrantes y éramos, yo creo, 18 millones más o menos de habitantes, podríamos decir, tradicional, era de segunda, tercera generación de personas que llegaron acá, aparte de los pueblos originarios, somos un país pequeño. ¿Y por qué le digo este contexto? Porque hay instituciones de educación superior a nivel técnico que tienen 40.000 estudiantes y trabajan, digamos, virtualmente y que es prácticamente una oficina que uno a veces va y no hay nadie y que es la que maneja, digamos, todo. Así que me pareció bastante, digamos, interesante lo que planteaba usted desde una perspectiva, digamos, de la ignorancia. Bueno, también me llamó mucho la atención porque uno siempre aprende cosas nuevas en esto, siempre es como que queda maravillado porque uno en alguna medida está motivado también intrínsecamente. Lo que planteaba la profesora Cecilia sobre esta filósofa
mexicana y que utilizó como tres o cuatro conceptos, digamos, que dentro de nuestro quehacer cotidiano del lenguaje son como cosas súper novedosas. Me llamó también la atención eso. Así que, por mi parte, bueno, aquí ya van a ser las 5 de la tarde, tenemos 2 horas de diferencia con la Ciudad de México, en el caso de España. Usted es sevillano, profesor, ¿verdad? ¿Es de Sevilla? Perfecto. Bueno, yo tengo, digamos, el privilegio de conocer lo que se llama en Chile la madre patria. Uno de los lugares que conozco allá es Sevilla, conozco Sevilla. Eh, pero en lo concreto, felicitaciones. Gracias por esta posibilidad nuevamente, digamos, de aprender y esto que acaba de decir usted, profe Manuel, seguramente lo voy a nombrar en más de alguna oportunidad en nuestro departamento. Yo trabajo en una universidad pública que forma profesores, tenemos alrededor de 5.000 estudiantes, una universidad tradicional que fue intervenida, digamos, durante la dictadura militar, da la formación de profesores, de pregrado, posgrado, en el área de ciencias sociales, la psicología, terapia ocupacional, etcétera, para colocar más o menos en ese contexto. Así que en nuestro departamento, en el cual trabajo yo soy profesor titular eh, de jornada completa. Seguramente en algún momento, dentro de otras cosas que he hecho, voy a señalar el ejemplo que acaba de señalar usted con respecto a lo que significa la virtualidad en estas carreras que tienen características muy particulares. Y porque en nuestra universidad también hay gente que está apuntando, digamos, a la virtualidad. Yo creo que lo que planteo yo creo que lo que significa la denominada inteligencia artificial, la utilización de la nueva tecnología, la sociedad del conocimiento, es algo maravilloso. Esta posibilidad que tenemos de estar prácticamente en 3 continentes, México, Sudamérica, Europa, es algo maravilloso. Lo hemos conversado, digamos, con Cecilia en otros momentos. Y también a veces se conectan un colega de Australia, de la Universidad de Canberra, como decía un profesor Bernard Brown. Esto es algo maravilloso. Pero yo creo que particularmente las universidades públicas, las universidades estatales, que es la gran lucha que está dando el tercermundismo, y según lo que he podido ver ustedes también allá, y no solamente en el caso de ustedes, Noruega, Suecia, digamos, otros países escandinavos, lo que significa lo humano, la humanidad, porque el face to face, ustedes dijeron el cara a cara que sea, particularmente cuando uno funciona, digamos, dentro del mundo de los paradigmas de las ciencias sociales, es algo irreemplazable. El humano es algo irreemplazable, el contacto directo es algo irreemplazable, porque lo demás es negocio nomás, la eficiencia. Y la eficiencia se trata de lograr el mayor número de utilidad, específicamente eh, invirtiendo lo menos posible en recursos humanos y recursos materiales. Y eso significa la acumulación de la riqueza. Esto en Chile se está viendo muy, muy fuerte. Así que un fuerte abrazo, Cecilia, un fuerte abrazo, Manuel. Yo sé que Carlos Vázquez también está, digamos, como los directores de este proyecto. Y gracias, yo tengo una sobrina que está estudiando en España. Así que gracias, muchas gracias nuevamente, Cecilia. Y estamos en contacto. Ahora está medio fresco acá en Santiago. Tienen que estar haciendo alrededor de 7 8 grados. Un abrazo afectuoso a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Hay algún otro comentario que quisieran compartir? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Araón, ¿cómo estás? Te presento. Manuel Araón es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, está en la Torre 2 de Humanidades, en las islas de Ciudad Universitaria. Coincidimos en los talleres de Carlos Vázquez y actualmente bueno, él hace cine, él hace teatro y ya no hablo más. Araón, adelante. Sí, gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Tenía aquí algunas cosas, pero estuve poniendo atención la mayor parte del tiempo. Manuel, me gustaría no para ahorita, sino quizá un poco de tarea, que nos compartieras ejemplos de cuando que tú hayas conocido, etcétera, en tu carrera, donde es más importante el proceso y no el producto, en el sentido de también tener ejemplos de cuando el público, los públicos se involucran más, ¿no? En lo experiencia que yo tengo de observar acá, sí, sigue siendo primeras llamadas, segunda llamada, tercera llamada, aplausos, nos vamos y adiós.
con un poco la idea del performance que estoy haciendo, es un poquito, que me quedo todavía, nos quedamos cortos, de hacer una mayor interacción, un mayor vínculo, ¿no? Para detonar cosas, no sé qué, pero cosas. Me gustaría tener la posibilidad de observar, de acercarme a estas experiencias más que interpelan, donde hay realmente un diálogo más intenso, ¿no? Eso, ¿no? No sé, acá pues tenemos mucho, pero sigo viendo que es más tradicional, mucho más tradicional, el papel pasivo del público, ¿no? No sé, quizás son los espacios a los que voy, ¿no? Este, no lo sé. Entonces quisiera, si tienes ejemplos donde haya un mayor involucramiento del público para ver cómo entran, ¿no? Cuestiones éticas, cuestiones de respeto, cuestiones de, no sé, de la misma creación colectiva. Pues eso, pero no es para ahorita, sino... Sí, nosotros hemos desarrollado con Teatro de la Inclusión durante casi 14 años nuestras dramaturgias, que eran colectivas y a partir de temas relacionados con las experiencias vividas por un colectivo, que son personas que viven en la calle, que están en un proceso de estigmatización promovido por la sociedad y por las políticas sociales. Generábamos en la dramaturgia desde un planteamiento estético también con la sala, con cómo poníamos las sillas, cómo cuidábamos mucho cómo el actor o la actriz en su parlamento, en su texto o en su movimiento generaba una interacción con el público. Eso, bueno, hay experiencias concretas que eso no hay mucho, no tenemos mucho grabado porque eso lo descuidamos. Hay alguna que otra experiencia que es, no sé si tendría que buscarte, la puedo compartir, pero sí hay experiencias, no solo nosotros tuvimos Teatro de la Inclusión, hay otras experiencias que también, incluso dentro de lo que es la producción artística más elitista, más oficial, más vanguardista también. La vanguardia, desde mi punto de vista, no quiere decir que sea democrática o no, hay vanguardias que no lo son, pero bueno, sí hay experiencias. Nosotros intentamos cuidar mucho eso porque eso también interpela al público, entonces son obras que hiciéramos con el sentido de crear una obra, finalizarla, de hecho los finales eran teatro-foro, eran foros de debate con el público, permitíamos que incluso se hacía demostraciones de la obra fuera de contexto para deconstruirla y trabajar procesos de deconstrucción, de estigmatización, de deshumanización dentro de la ciudad de Sevilla. Y había ejemplos muy importantes donde, por ejemplo, una mujer de 70 años decía: yo creía que ustedes vivían en la calle porque querían, porque eran hippies. No, señora, yo vivo en la calle porque la vida me ha ido mal, por muchos factores, pero yo no estoy a gusto viviendo en Sevilla en una noche de enero de invierno a -2 grados. No, eso eso no es agradable. Entonces, la obra de teatro, la obra de arte, o sea, te puede generar ese tipo de no discusión, de no debate, de no comprensión, porque tú ves la obra así, que bien, y me voy para casa, ¿no? Como tú dices, ¿no? Se trata un poco de profundizar un poco más en lo sentipensante que aborda, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento muy interesante, ese concepto de sentipensar bordiano no solo tiene que estar en la propia obra, tiene que también en el contexto escénico, que no es solo la obra, es decir, el contexto escénico no es solo la escenografía. Cómo es esa escenografía, cómo construimos el espacio escénico, si es horizontal, si es circular, si interaccionamos con el público y por qué, desde qué perspectiva, desde qué enfoque, desde qué gesto, desde qué tonalidad. Todo eso hay mucho que podemos debatir, Aaron. Mira, yo te voy a poner un ejemplo claro que nos difiere un poco, ¿no? Pero para que veas la importancia que tiene una performance a partir de los conocimientos. Organizamos hace 2 semanas un seminario en mi Facultad de Ciencias Sociales, a través de un proyecto. Organizamos un seminario que se llamaba Modelo de Aprendizaje-Servicio y Metodología Creativo-Participativa con enfoque en salud emocional en trabajo social. Entonces, bueno, todo un
un rollo teórico, desde los cuidados, desde el modelo de aprendizaje de servicio, metodología, un mogollón. Estuvo el señor decano, el señor director de mi departamento, estuvo la señora directora general del Gobierno Regional de Salud Mental. Y entonces la primera parte del seminario fue todo un constructo teórico, todos hablando de mil maravillas, de diferentes perspectivas, líneas. Y la última parte fue trabajos expositivos del alumnado a partir de performance y el trabajo de una performance en especial que fue construida por madres de hijos, hijas, hijes en contexto de trastorno, chicos y chicas de suicidio. La performance rompió totalmente la comunicación establecida, desde el primer paradigma al segundo. Es decir, te quiero decir con esto, la performance traspasó el conocimiento desde un planteamiento teórico, aséptico, político, donde todo, bueno, sí, hay muchos recursos, hay muchas líneas de investigación, porque lo que planteaba el arte en ese contexto y sobre todo desde la performance construida por las madres, construyeron una performance que se llamaba El Borde, eso traspasó y fue disruptivo, o sea, fue disruptivo en el sentido de que lo emocional, lo que ellos construyeron en escena, que era un salón de acto, imagínate, era un salón de acto, un paraninfo, de un rectorado, imagínate, pues rompió totalmente los esquemas establecidos en ese espacio tan oficial, tan hegemónico, tan académico, y ella, a partir de la performance, rompieron ese planteamiento hegemónico desde lo lógico, lo racional. ¿Por qué? Porque supieron transmitir desde lo emocional una realidad, y es: mi hijo se ha suicidado. Es decir, ese es el planteamiento. Entonces, ahí el elemento emocional de la performance, del arte, desborda toda racionalidad, desborda toda lógica, desborda todo planteamiento estético desde un juicio de valor o desde un planteamiento racional. Y lo que permitió es que en ese paraninfo el 50% de la gente invitada, que era público, experto, académico, psicólogo, imagínate, profesores, a llorar. Es decir, un montón de gente era desde un conocimiento experiencial tan potente, tan emocional, que ahí se desbordó toda lógica. Entonces, conozco gente de mi grupo de investigación, de mi departamento, que estuvieron llorando. ¿Qué quiere decir esto? Y además, que no supieron después cómo continuar el seminario, porque claro, el planteamiento que ellas hicieron llegó a un desborde tan brutal que ahí la lógica y la racionalidad académica, epistemológica que estábamos planteando en el primer apartado, que eran ponencias, debates, la directora general hablando, mi director, mi decano, yo mismo, todo hablando desde un planteamiento muy teórico, epistemológico, eso se fue al carajo, con perdón, se fue al carajo. Es decir, ellas rompieron con todo eso. ¿Por qué? Porque el sentipensar de ellos desde la emocionalidad desbordó cualquier planteamiento posible de discusión, de debate. Entonces, bueno, te digo con esto, hay experiencias y hay posibilidades de ensayo que son interesantes que trabajemos desde una estética. Por ejemplo, Aarón, el planteamiento estético es muy curioso porque aquí el planteamiento estético hay gente que no lo comprende. El planteamiento estético no es de juicios de valor, desde un planteamiento kantiano aristotélico. El planteamiento estético que nosotros hacemos es activo, participativo. Quiere decir, cómo mi mirada a ti puede ser una mirada de violencia patriarcal, puede ser una de violencia desde una masculinidad omnipresente, o puede ser una mirada de ternura y de acompañamiento o de comprensión. Cómo mis manos pueden gesticular desde una apertura o pueden mostrar agresividad. Entonces, la estética de esa estética de la cotidianidad participativa, nosotros lo que hacemos es de construirla a partir de espacios sociales. Entonces, ¿cómo me mira un policía o cómo me mira un profesor? Yo incluso lo hago con mis alumnas. O sea, ¿yo cómo te miro? Entonces, vamos a ensayar. Oye, profesor, usted a veces mira con el ceño. Sí, pues eso es porque estoy cabreado. Entonces, ¿eso te afecta en tu aprendizaje desde la asignatura? Sí, sí me afecta, porque cuando usted viene un poco alterado, pues todo esto tiene una estética. Todo esto es comunicación y tiene una pedagogía. Entonces, no estamos hablando de procesos macroestructurales, estamos hablando de procesos muy microestructurales, de procesos de cómo miramos, cómo tocamos, cómo observamos. Por ejemplo, las ciencias sociales tienen un elemento transversal que es la observación participante, entre otros.
¿Eso qué coño es? ¿Qué carajo es? Eso es hegemónico. O sea, mi observación participante es hegemónica, porque si usted me invita a mí, yo, profesor investigador con cierto rango y cierto estatus, a un grupo de una comunidad, pues ellos todos me van a mirar con ese rango. Entonces, ya ahí se está produciendo una ruptura, y ahí se está produciendo una oposición. Entonces, la mirada, cómo es mi mirada, cómo yo entro en esa comunidad, cómo yo entro en la sala, cómo me siento, cómo les estoy hablando, qué planteo. Todo eso tiene un planteamiento estético desde lo que nosotros queremos construir. Entonces, para terminar, son detalles, cómo cuidamos esos detalles estéticos en el habla, en la comunicación, en la gestualidad, en mi movimiento, en mi accionar corporal. Entonces, la corporalidad creativa no es solo que generemos creatividad desde lo imaginario, es que desde la cotidianidad, cómo generamos desde nuestro cuerpo violencia o cómo generamos contraviolencia, cómo generamos ternura o cómo generamos agresividad, cómo generamos aprendizajes hegemónicos o aprendizajes contrahegemónicos y de los cuidados. Es eso. Y eso se lleva al campo de las artes, al campo de la ciencia, al campo de la profesional, a todos los campos. Al campo de la pareja, al campo de la familia, al campo de los colegas, todo. Es eso. Muchas gracias y feliz de escucharte porque eso está en el performance que estamos haciendo. Entonces es como, sí estamos como por ahí, ¿no? Y a nivel Me de la alegro, estética, a nivel de la estética, me alegro, me alegro. pero Me no alegro, sí, justo, me alegro, gracias. me Hay que alegro mucho. llevarla a Sevilla, Aarón. Y Adelante, Carlos. Sí, sí, sí. creo que por eso es potente y la gente cuando se acerca por eso, pero uno quiere más, digo, yo quiero más, ¿no? Pero pues no, estamos por ahí el buen camino. Me alegro mucho, Aarón. Carlos, adelante. Gracias. Me desconecté un poco, pero creo que lo último que escuché de Manuel es exactamente casi todo lo que explicó. Muy hermoso. Manuel, verdaderamente ahí tiene el peso de lo humano y desde luego estamos platicando que lanzas muchísimas situaciones que parece que es como una cebolla que tiene muchas capas, ¿no? Pero al final, al morderla es cuando se siente todo el cuerpo y se siente toda la sustancia de lo que implica morder así en crudo una cebolla o un ajo. Así es que realmente lo que explicaste a Aarón, que es todo lo que implica la microacción de los gestos, las manos, y todo lo que le explicaste. Muy bien, felicidades nuevamente, estoy de acuerdo contigo. Así siento yo que esa teatralidad que cierras tu participación es la que más o menos me hace sentir más vivo. Porque te digo, los discursos universitarios académicos a veces son necesarios, a veces son indudablemente para la producción de conocimiento que nos piden, o sea, también el esclavismo que tenemos en las universidades de profesores de tiempo completo y tener dos o tres, ¿cómo se llama? Artículos al año, con ¿cómo se llama? Con indexación, etcétera, etcétera. Así es Sí, que sí. bien, por esta parte de que está cerrando tu participación. Gracias, doctora Cecilia, por la Muchas invitación gracias. y saludos a los demás. Espero, Aarón, que tenga la oportunidad de ver tu trabajo y si es posible, también, pues, un segundo taller no te vendría mal. Oh, no, dos, tres, cuatro, cinco, por supuesto. Esto no se acaba hasta que se acaba. Muy El bien, proceso, es el gracias. proceso lo que nos interesa. Yo les Justo. agradezco muchísimo a mis grandes, queridos maestros de teatro, de arte, colegas con quienes estamos creando en directo, en tiempo real, decirles que este lunes vamos a presentar resultados de un proyecto de investigación con comunidad muy cerca del Estadio Azteca y está abriendo muchas posibilidades también de creación colectiva. Entonces, pues vamos a seguir conversando, vamos a seguir construyendo colectivamente. La intención era invitar a Manuel este verano a México. No va a ser este verano, pero en lo que queda de los 3 años de este papit, en este Seguro. seminario, le hago comprometerse a visitarnos por lo menos una vez con tiempo. 2027 va a ser. Va, ya está aquí grabado y filmado. Entonces, un abrazo, Manuel, con infinito Muchas gracias. agradecimiento. Son 10 de la noche, hora de descansar de un día muy largo. Sí, Te agradecemos de todo corazón este gracias a esfuerzo extra ustedes. que diste. Lo atesoramos y seguimos cerca. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
y seguimos Gracias. en comunicación. Un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.